y le corresponde, y son garantes de los derechos humanos, cada uno de los estados en donde estas individualidades nacemos. Bueno, ¿cómo observan los organismos internacionales a los derechos humanos en la República Argentina en el último tiempo? Es lo que vamos a compartir como información y como análisis también aquí junto a Pablo Ortiz, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Feliz jueves para vos. Muy buen mediodía también para vos. Sí, exactamente. Vamos a hablar de un caso que ayer particularmente generó mucha controversia en el arco político, en el arco artístico, en una cruzada, si se quiere, que está manteniendo el presidente, sus funcionarios y demás con aquellos artistas o referentes del espectro artístico que no están muy en coincidencia con las políticas de gobierno de Javier Milei. Es cierto que es particularmente con aquellas personas que critican la gestión. Y fue, bueno, hubo una presentación de un músico que iba a dar a conocer su nueva discografía. Estamos hablando de Emilio J, una persona que ha sido crítico de Javier Milei en algún momento. Lo iba a hacer en el predio de la ESMA, perdón. Y luego una cautelar de la justicia, pese a que dicen haber tenido la autorización para llevar adelante ese evento, fue cancelado. Y no solamente fue cancelado, sino que hubo un despliegue policiales y demás. Obviamente lo que se denuncia acá es un intento de censura, un intento de amenazar a aquellos que piensan distinto y demás. Eso fue la controversia que rodeó el arco político ayer. El despliegue policial era como bastante grande para lo que iba a ser también el evento en sí mismo, ¿no? Claro, sí, decían que esperaban más o menos 20.000 personas, pero bueno, fue una cuestión de inmediata, como te decía. Le agrega un capítulo más a esta especie de cruzada que hay entre algunos artistas que critican la gestión y la respuesta también que viene por parte de los representantes del Estado. Por ejemplo, tenemos esto para compartir rápidamente y tratar de explicar, es lo que hizo el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, explicar qué era lo que había pasado. Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegio para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley. De esta manera, desde el gobierno se explicó por qué había una gran fila incluso había camiones hidrantes, ¿no? Pero efectivos policiales y demás. Sí, una locura. Entendiendo que se amenazaba de alguna forma lo que sería una representación, un acto político, teniendo en cuenta que era encabezado por un artista que no está muy de acuerdo con la política de Javier Bastante contrario, digamos, al pensamiento del gobierno gobierno nacional en general, digamos. Ya ha sido criticado, digamos, en algún punto. Y vamos a compartir algo de lo que se viene hablando en el mundo sobre la situación de los derechos humanos. Derechos humanos es mucho más que la censura, la libertad de expresión. Seguro. Que debemos decir que en nuestro país no nos quedan dudas que hay libertad de expresión, desde la persona con más poder a la persona con menos poder. Es cierto que hay algunos mecanismos que están reproduciendo odio quizá, o que hay una exacerbación de discursos políticos violentos, sucede de ambos lados, pero libertad de expresión verdaderamente tenemos que decir que está garantizada. No obstante, hay algunas cuestiones que sí han analizado algunos organismos internacionales que hacen generalmente, como por ejemplo que vamos a compartir ahora, de Human Rights Watch, que hace una lectura sobre lo que sucede en todos los países. Trabajan mucho en África, trabajan en América, en Europa. Y en el informe que presentaron en diciembre sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, hicieron esta particular referencia. Dice que en el 2024, primer año de gestión de Javier Milei, fue caracterizado por una retórica gubernamental hostil contra periodistas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales del colectivo LGBT. Es una de las conclusiones que ha llegado este informe. Tenemos un tuit también para compartir, de alguna manera, cómo argumentan estos organismos internacionales la cuestión para, bueno, hacer semejante declaración, ¿no? Sí, a ver. Por ejemplo, tenemos esta es reciente. Recordemos lo que sucedió con la Marcha del Orgullo, que estuvo presente, por ejemplo, Lali Espósito. Y Lali Espósito, obviamente, se ha cruzado muchísimo con el presidente. Y hubo, por ejemplo, una fake news que decía que esta artista había cobrado por parte de Amnistía Internacional para ir a la marcha. Incluso, bueno, está la marca de agua de Infobae, todo eso. Esto fue replicado por cuentas, por ejemplo, en redes sociales, que responden directamente a la Secretaría de Comunicación o a la vocería, a Manuel Adorni o a otras personas abocadas a la comunicación presidencial. Creo que es importante entender la peligrosidad que tiene que esto sea replicado por un medio oficial del gobierno de la nación. Esto es muy peligroso, ciertamente, porque está replicando información que no es cierta, que es falsa y que además un organismo internacional, en declaraciones como vos traes de Amnistía Internacional, salió a cuestionar también, che, esto no es verdad. Claro. Lo que están diciendo desde el gobierno nacional no es real. Y tenemos particularmente Amnistía Internacional
en su sede argentina. Reiteramos, una posición totalmente encontrada, con la vereda completamente enfrente de Javier Milei. Se entiende y se espera que sean absolutamente críticos con la gestión. Al margen de eso, ellos fueron señalados, en este caso con estas fake news, y también ellos hicieron un informe que publicaron en diciembre sobre la situación argentina y que dice que el gobierno utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales. Esto lo dijeron en diciembre. Lo que vimos recién ocurrió hace algunas semanas. Es decir, la práctica, si se quiere, discursiva, no ha cambiado y es por eso que se genera esta polémica, esta controversia. Y creo que tenemos algún tuit más. Recordarás lo que fue la exposición de Javier Milei en Davos. Sí. Recordarás lo que fue sus declaraciones contra el wokismo, contra la batalla cultural, contra la ideología de género y demás. Y este otro mensaje que vino también, por eso decimos la actualidad del debate que se está dando en torno a la censura, en torno a la libertad de expresión y fundamentalmente, me parece a mí, en los discursos de odio o de violencia política e ideológica que se están viviendo. Este extenso, recordarás, este extenso comunicado que hizo Javier Milei, donde dice que van a perseguir a todos los zurdos y una cuestión bastante polémica. Lo cierto es que tenemos que decir que vuelve a ser en materia de polémica lo ocurrido en relación a la libertad de prensa, la expresión y lo que sería una persecución política por parte del Estado. Sí, a colectivos además bien específicos, Pablo. Vos traías lo que fue el comunicado contra el colectivo LGBT en nuestro país. No es de ahora, es incluso anterior a que asumiera la presidencia. Colectivos de periodistas, a quienes les ha dicho absolutamente de todo. De hecho, hay ciertos ataques que generaron un fuerte repudio, incluso de FOPEA, ¿no? Claro, en nuestro país. Claro, FOPEA hizo un relevamiento informe, también, sí, hasta junio del año pasado, o sea, hay varios meses todavía que no han sido contabilizados, había aproximadamente 40 ataques documentados de funcionarios o el propio presidente contra periodistas, ¿no? Y por otra parte también el otro colectivo de artistas, que es como vos también lo traías, que creo que ha elegido, digamos, estos colectivos de ataque prácticamente de manera permanente. Bueno, en esto estamos y así observa, bueno, gran parte de organismos internacionales también la cuestión de los derechos humanos en nuestro país, por lo menos en el último año. Vamos a seguir de cerca esta información. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Seguimos nosotros con otros títulos. Esto es